Ochosi y el venado Ochosi tenía una manada de venados, pero entre ellos tenía su favorito, un venado elegante y hermoso con grandes y llamativos cuernos que sobresalían por encima de los demás. Ochosi se obsesionó con este animal en particular. Cada día visitaba su rancho para admirarlo, y sus sirvientes cuidaban la manada con gran esmero, pero especialmente a su venado preferido. Contaban la manada diariamente y le informaban a Ochosi sobre el número de animales. Un día, el venado más preciado de Ochosi desapareció. Sus sirvientes salieron inmediatamente a buscarlo, pero después de una larga y agotadora búsqueda, no lograron encontrarlo. Regresaron para informarle a Ochosi, quien se enojó mucho y ordenó la formación de brigadas de búsqueda para rastrearlo a través de las llanuras, los bosques y las montañas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrarlo. Esta vez, Ochosi decidió que él mismo lo buscaría personalmente. Sin embargo, en lugar de buscarlo en las llanuras, los bosques y las montañas, como lo habían hecho sus sirvientes, decidió comenzar la búsqueda en su propio rancho. Ochosi comenzó su búsqueda en el establo y, después de un rato, notó algo extraño. Entre los fardos de heno y las vigas de madera del establo, los grandes cuernos del venado habían quedado atrapados. Con mucho cuidado, liberó al animal y lo soltó. Inmediatamente, el venado corrió, mostrando una vez más su naturaleza majestuosa y elegante. Entonces, Ochosi reprendió a todos sus sirvientes por no haber revisado primero el lugar más obvio. Lección del Ifá. Este Ifá nos enseña que el ojo del amo engorda al caballo. En otras palabras, nadie cuidará mejor de lo tuyo que tú mismo. No siempre hay que buscar lejos. A veces la respuesta está más cerca de lo que creemos. Delegar es útil, pero la atención personal garantiza los mejores resultados. Este relato nos recuerda la importancia de prestar atención a los detalles y asumir responsabilidad directa sobre lo que valoramos.